Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cozar de Cristal, esta nueva andadura en la que hoy voy a hablar de Nope, una película de Jordan Peele que es uno de los directores actuales que más sigo, que más me gusta y que de momento 3 de 3 de sus 3 películas dirigidas y escritas por él, las 3 me han gustado mucho. 5 stars, Angel, 5 stars. Jordan Peele creo que es un autor muy interesante, es un hombre que viene de la comedia. Él tenía un programa junto a Keegan-Michael Key, Key and Peele, básicamente era un programa de sketch de comedia. Y creo que es muy importante resaltar esta faceta de Jordan Peele porque creo que al igual que John Landis, que aunque en general hizo mucha comedia, por eso voy a compararlo ahora, pero cuando hacía terror, como por ejemplo Un hombre lobo americano en Londres, al tener tan medido los códigos del humor, sabía muy bien cómo meter los alivios. Oh, not here. He's on the telephone. Well, tell him I'm out. Tell him I've passed away, an old war wound. Just tell him I'm dead. Creo que Jordan Peele eso lo hace a la perfección. Ophelia. Ophelia, call the police. Sure. Playing Fuck the Police by NWA. Aunque no sé si decir que si Jordan Peele hace películas de terror, se le ha metido en este género, pero no sabría decir. Yo creo que las películas de Jordan Peele, tanto Get Out, Us, como esta Nope, tienen más que ver con la ciencia ficción. Quizás son muy herederas de Twilight Zone, de la dimensión desconocida. Sí que es cierto que tienen puntos terror, aunque creo que probablemente el tema es que a día de hoy seguimos empeñados, yo el primero, en meter las películas en un solo género, cuando creo que desde hace bastante tiempo no hay una sola película que solo tenga un género. Creo que en general es bastante multigénero. En esta en concreto no podemos tener escenas que son más de terror, pero yo la enmarcaría más en ciencia ficción. Una de las cosas que me parece muy interesante de Jordan Peele es que creo que ha abierto la veda a lo que yo llamo una tercera ola del Blaxploitation. El Blaxploitation, que surge como un fenómeno cultural en los 70, una forma de reivindicar las historias protagonizadas por afroamericanos, donde ellos son los héroes, donde no solo son ayudantes o la persona que muere, el que se tiene que sacrificar para que el blanco gane, etcétera, etcétera. Nace en los 70 y que tiene una función social muy importante para todas estas generaciones. Creo que tuvo un revival en los 90 gracias a gente como Spike Lee y John Singleton, aunque quizá estos dos tenían una vertiente un poquito más seria, ya que el Blaxploitation tiene un componente mucho más marcado de evasión, aunque habían películas evidentemente con una temática más seria y más dramática, pero sí que insisto que tiene un componente más lúdico, esta parte más de los 70. Jordan Peele creo que aunque probablemente no es algo como la mayoría de los autores, no es algo que ellos pretenden hacer, sino que simplemente surge o nace. Sin pretenderlo y bajo esta premisa de hacer películas de género, sí que ha llevado a una nueva ola de este tipo de cine, en el que podemos ver ejemplos como Antebellum o un poco Detroit de Catherine Bigelow, en el que una historia real está dirigida como una película de terror. Además, Jordan Peele le ha producido una película a Spike Lee, para mí es de las mejores de este cineasta, o ha escrito la nueva versión de Candyman. Es un autor que está bastante activo últimamente y que, como la mayoría de autores que hacen un cine un poquito más pequeño, unas bases personales y que tienen unas historias de contar, pues evidentemente causa división, y Jordan Peele pues no va a ser menos. Tanto Get Out como Us, las dos tienen una crítica social muy marcada hacia lo que es América, a lo que es, bueno, en realidad lo que es Estados Unidos. Tanto Nosotros como Déjame salir, creo que son dos películas que están muy marcadas por la administración Trump y que hablan un poco de las clases sociales y del racismo endémico que hay en Estados Unidos. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Con lo que me ha sorprendido un poco que Nope no tenga tanto de eso. No es la base de la película. Sí que tiene sus detalles y tiene su impronta porque al final es marca de la casa. Como por ejemplo que el protagonista que se llame OJ y que los actores
actores blancos dentro de la ficción de la película, pues que le miren con un poquito de recelo. Uy, este hombre que se llama OJ. Otra cosa que usa muy bien Jordan Peele y que se ve aquí en Nope es que sabe cómo mezclar estos elementos fantásticos con el costumbrismo. Esta película también tiene muchos elementos costumbristas y normalmente son los que mueven ese componente humorístico de alivio de la tensión que yo comentaba antes. Undeniable proof of aliens on camera. The Oprah shot. La trama de Nope nace bajo una anécdota realmente inventada, pero que utiliza Jordan Peele de forma muy inteligente para crear una historia, una especie de realeza cinematográfica, como dice uno de los personajes de forma irónica en la película, pero basado en la realidad. Es decir, una de las primeras grabaciones en cine es un hombre negro montado a caballo. Es cierto que en realidad no se sabe quién es esta persona, no existen los datos y la película lo que utiliza es el legado de los Haywood como gente que todavía se dedica al cine. Como vemos, tiene esos pequeños detalles, aunque quizá la película no está tan marcada en la crítica como sus dos anteriores, tiene estos detalles como decir, bueno, es que la gente negra siempre ha estado enmarcada en la historia del cine. También es cierto que como Estados Unidos es un país relativamente joven y que no tiene mucho más tiempo que el invento del cine, la historia de Estados Unidos y la historia de Hollywood están bastante unidas de la mano, tienen mucho que ver. Haciendo un off topic, recomiendo mucho un documental que se llama Horror Noir, que habla bastante de todo este tema, sin complejos y que te hace un poco reflexionar. Está bastante bien, a mí me gustó mucho. Bajo esta premisa de esta grabación y bajo esta anécdota, crear ya un principio de trama, lo que es el argumento de la película, ojo, el argumento que no el guión, que son dos cosas distintas que a veces la gente puede llegar a confundir. El argumento de la película, si lo coge cualquier Sandokan, probablemente haría una película muy chusca, muy tonta y muy chorra. Podría ser una película de Asylum, una película de serie Z, de estas que ponen un sábado o domingo por la tarde. Pero Jordan Peele lo que hace es un homenaje a cierto tipo de cine. Jordan Peele en esta película lo que está haciendo es una película sobre hacer cine. I'm out here, and you're the only person in the world that can get it on film. Probablemente vaya a hacer ligeros spoilers, nada que pueda fastidiar la experiencia de ver la película, pero para lo que quiero decir probablemente tendré que decir alguna cosilla. Entonces yo aviso y a partir de aquí ya vosotros decidís. Comenta Jordan Peele que algunos de sus referentes para esta película han sido Tiburón, You're gonna need a bigger boat. Encuentros en la tercera fase, That was really close. Parque Jurásico, The Oprah shot. Señales Ground forces are being assembled. It's happening. y El Mago de Oz. Por lo menos esta sensación, sin querer compararla con estas películas que cita el propio Peele, no obtiene esta esencia de película de aventuras, de película grandiosa, de película bonita visualmente. Es una película, como comento, en el que el objetivo de los protagonistas es capturar una imagen, es grabar. Se sabe que hay un ser de otro planeta, un alienígena que está en el rancho de los Haywood y el objetivo no es escapar, sobrevivir, el objetivo es tener una grabación a la máxima calidad posible. También es cierto que juega y critica al uso de animales como parte del entretenimiento humano. Eso yo creo que también es algo que critica bastante con una subtrama que en principio no sabemos muy bien a qué viene, pero que en muy poquito tiempo ya vamos viendo por dónde van los tiros. La película no es sutil como ninguna de las películas de Jordan Peele es, y lo que me ha sorprendido, porque claro, yo vi que era una película de 2 horas 10 y digo, bueno, pues esto se cocinará a fuego lento. Todo lo contrario, la película en muy poquito tiempo te enseña las cartas, las pone sobre la mesa y dice, de esto va, ahora tienes que disfrutar. It's the one you never wake up from. Sobre esta premisa, Jordan Peele realiza una película
que mucho del cine de serie B, ojo a este concepto que lo digo como algo de forma positiva, no, aunque veo que en redes a veces se usa de forma despectiva, no, el cine de serie B no tiene que ver con que sea de peor calidad, sino que era en el cine clásico de Hollywood, eran una sesión doble, una A que era la cara y una B que era la barata. Ya está, no significa nada al respecto sobre la calidad de la misma. Creo que hace un homenaje al cine de serie B de los 50, de ovnis y demás, hace un homenaje al western, hace un homenaje al cine más prototípico de aventuras, aparte de ese concepto meta que realiza. Y encima se permite el lujo de hacer dos referentes muy claros a la cultura anime, como hay uno clarísimo a Akira. Y luego leyendo lo que yo creía que podría ser algo relacionado con el terror cósmico, no, es un homenaje a Evangelion. En cuanto al reparto, tenemos a Daniel Kaluuya, que ya había participado anteriormente con él, actor que rechazó salir en Wakanda Forever para poder participar en esta película, y a Kiki Palmer, que yo conocía creo que de Scream Queens, que aquí se come la pantalla y es el personaje que rebosa carisma y que desde luego te quedas con él. Además de Steven Yeun, que sonará por Walking Dead, o Keith David, clásico del cine, aunque tiene muy poquita participación, bueno, siempre es de agradecer que salga y que nos regale esa potente voz que él tiene. Dentro de la historia, cuando todo se vuelve más loco, cuando ya todo se va hacia un acto final, cuando se pone más aventurero, incluso la banda sonora, la música, hace referencia a ese cine más clásico, Jordan Peele coge un concepto del que no se habla muy a menudo, y es que gracias a que en Hollywood en los 50 y con el western se empieza a romantizar una época bastante turbia, violenta y oscura, hay esa creencia de que los cowboys solo eran blancos. Desde luego, si pensamos en vaqueros, nos va a venir a la mente John Wayne o quizá Clint Eastwood si ya nos vamos hacia el espagueti. Pero algo que está documentado por esto que yo comentaba, no se tiene tanto en cuenta, es que había muchísima cantidad de vaqueros que eran negros, no solo habían blancos. Fred Williamson is boss nigger. Ese concepto lo utiliza para todo el acto final y a mí me da la sensación de que se marca un homenaje clarísimo en un plano muy concreto al jinete pálido, que me parece maravilloso. La película tiene un final con ese plano, ya digo, que es algo críptico y eso me gusta. Creo que Jordan Peele es alguien que maneja muy bien la cámara, que sabe dominar muy bien el ritmo, que gestiona la tensión mezclado, como digo, con esos elementos cómicos. Sabe muy bien cómo subvertir las expectativas. Por ejemplo, hay un momento dado que se crea una escena muy tensa que da bastante mal rollo y que termina con un chiste y funciona. Funciona muy bien, es gracioso. Es un cineasta interesante y que yo he salido muy contento de ver Nope por todo esto que he dicho. No quiero meterme a contar demasiadas cosas por si no la habéis visto, que este vídeo sirva para recomendarla, para que por lo menos tengáis curiosidad en verla. Para mí personalmente está muy alto en mi top personal. A día de hoy, junto a Toda la vez en todas partes y Top Gun Maverick, diría que es mi top 3 de 2022. No sé cómo acabará todo, supongo que porque soy así, cuando acabe el año pues haré algún tipo de ranking, resumen, lo que sea. Es una película clásica en el sentido de la maravilla de la aventura, y además ya digo que el componente metalingüístico sobre que el espectáculo y las ganas de rodar y la forma en la que se hace el cine, sobre todo elementos de preproducción, marca mucho lo que es toda esta trama y a mí me ha parecido un ejercicio bastante notable. Solo tengo palabras buenas para esta película. Hay otras ocasiones que sí que hay algo que me puede molestar o chocar. Aquí no, es que ni siquiera una película que, como ya digo, que dura 2 horas 10, ni siquiera he tenido un momento valle, algo que diga, uy, esto lo recortaría. Creo que funciona muy bien, creo que a nivel de ritmo, de hecho diría que es la mejor de las 3 de Jordan Peele. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y si veis la película, espero que la disfrutéis tanto como yo. Hasta luego.